Cerca de 100.000 parejas españolas se divorcian o separan cada año. Muchos de estos ciudadanos encuentran en la adjudicación o reparto de la vivienda uno de los mayores conflictos para el acuerdo. Las dudas que se suelen plantear son numerosas, por lo que es recomendable estar informado de los procedimientos y derechos reales que tienen los miembros de la pareja ante esta situación. En este vídeo analizaremos las cuestiones más comunes que se plantean. ¿La casa es siempre de quien ostenta la guarda de los menores? El Código Civil establece que tener la guarda de los hijos o bien ser el miembro de la pareja más necesitado de protección, es decir, con menores ingresos, son principios aplicables por los juzgados cuando no existe acuerdo entre las partes. Sin embargo, el beneficiario del uso del inmueble debe hacer frente a los gastos de mantenimiento de la vivienda y de la parte que le corresponda según la titularidad de la hipoteca. En este sentido, este gasto será independiente de la pensión alimenticia de los hijos. Del mismo modo, en el supuesto de una guarda compartida entre ambos progenitores, sin acuerdo sobre la vivienda, debería atribuirse el uso del domicilio conyugal a aquel de los dos progenitores que tenga menos ingresos. En cualquier caso, habitualmente esta atribución de la vivienda es hasta la mayoría de edad de los hijos, es decir, 18 años, aunque también se puede acordar hasta su independencia económica. ¿Qué ocurre si la pareja no tiene hijos o menores a su cargo? Como hemos visto, si no hay acuerdo en torno al uso del domicilio familiar, lo habitual es que se le atribuya la vivienda a aquel más necesitado de protección. Si ninguno de los cónyuges puede argumentar dicha necesidad, lo normal es la no atribución del uso a ninguno de los dos. ¿Cómo se paga la hipoteca? La obligación de pago de la hipoteca la determina el título constitutivo de la hipoteca. En la práctica, esto implica que con independencia de quién tenga atribuido el uso de la vivienda, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, la obligación de pago la tiene contraída el que firmara la hipoteca con el banco. Para esa mayoría de casos en que ambos cónyuges son titulares de la hipoteca, estos deben optar por las siguientes posibilidades. Se puede continuar pagando la hipoteca en la proporción indicada en escritura y proceder a su alquiler a un tercero. Se puede continuar pagando la hipoteca en la proporción indicada en escritura durante un tiempo y la posterior puesta en venta del inmueble. Se puede llegar a un acuerdo de subrogación en la obligación de pago por parte del cónyuge que se quede con el uso de la vivienda. Esto implica una solución definitiva, puesto que mientras no exista cambio de titularidad de la hipoteca, al banco no le vincula el acuerdo que pudieran haber alcanzado las partes. En caso de impago, por ejemplo, de uno de ellos, se le reclamará al otro titular. Otra posibilidad es la disolución del condominio, es decir, la transmisión de la propiedad a una de las partes. Esto cuenta además con ventajas cuando se realiza en el momento del divorcio, porque no se produce un incremento patrimonial, por lo que no se paga el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, ni hay que hacer cambio de escritura en el notario, porque se inscribe directamente en el registro de la propia escritura de divorcio. ¿Cómo se realiza el reparto tras la venta de la vivienda? Tras liquidar las cargas que pudieran pesar sobre la vivienda, lo más habitual es que el reparto sea proporcional al porcentaje que figure en la escritura. Puede ocurrir que la carga del pago haya sido desigual, es decir, que un cónyuge haya cubierto más que el otro. Si hay acuerdo entre las partes, se podrá tomar en consideración para el reparto la aportación de cada uno. Por otro lado, se puede acordar compensaciones económicas para hacer un reparto más ajustado a la realidad. Y por último, en el caso de que se judicialice, será el juez quien lo determine. ¿Qué pasa si uno de los cónyuges abandona la vivienda? En principio, cualquiera de los cónyuges puede optar por salir voluntariamente del domicilio conyugal, incluso sin el consentimiento del otro, sin incurrir en ningún delito de abandono del hogar. Esto tiene una excepción: si el cónyuge que se marcha se desentiende del sustento de las cargas y obligaciones familiares, como suministros, alquiler o alimentos de los hijos, en ese supuesto sí que incurriría en delito de abandono de familia según el artículo 226 del Código Penal. ¿Se puede cambiar la cerradura sin el consentimiento de la otra parte?
Con independencia de la titularidad del inmueble y del régimen en el que se encuentre la vivienda, mientras no se acuerde lo contrario o no exista resolución judicial que así lo determine, se entenderá que ambas partes tienen el mismo derecho a residir en ella. Por lo tanto, si uno de los dos cambia la cerradura o impide la entrada al otro, se entendería como constitutivo de un delito de coacciones. ¿Y si la vivienda es en alquiler? Según el artículo 15 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el divorcio de los inquilinos en los arrendamientos de vivienda debe ser comunicado en los 2 meses siguientes a la resolución de divorcio o separación. De no hacerlo, se puede producir la resolución del contrato.